Gracias por el poder que tú desatas hoy en la iglesia. Gracias por el Espíritu Santo que hoy se mueve en medio de tu pueblo. Gracias porque tú abres el oído y el corazón de la iglesia para escuchar tu palabra. A ti damos la gloria y hoy proclamamos tu nombre en este lugar. Y el pueblo te da un aplauso, Dios, y el pueblo te da una alabanza, iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Por siempre. Gracias, Dios. Por siempre. Antes que tome asiento, quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Dios les bendiga, iglesia. Dios bendiga a los hermanos que hace tiempito no veía por ahí. Pedro, Betsy, qué bueno, me alegro verlo. Arturo, que estuvo un tiempo también que no lo podíamos ver. Amén. Y a todos los hermanitos que, mano, sí, pues a ti, tú eres el más que me alegra verte. Aleluya. José Luis, qué bueno verte en la casa de Dios. Todos me alegran verlos, amén. Pero hay unos que los extrañaba mucho, amén. Y estamos contentos de que hoy Dios nos haya permitido, amén, estar en su casa. Abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro. Y vaya ahí al capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, amén. Dice la palabra de Dios, usted me sigue con la vista, en el capítulo 1, yo voy a leer desde el versículo 3 hasta el 5. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque a esta esperanza es que tú y yo hemos sido llamados. A esta esperanza es a la que tú y yo, iglesia, hemos sido llamados. Para esta esperanza fue que se derramó la sangre. Por esta esperanza fue el sacrificio. Amén. Entonces es bueno que usted y yo estemos conscientes de eso, dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, alabado sea Dios, y para ser alcanzados por la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pero fíjate que dice para alcanzar. Para que tú y yo podamos alcanzar. Alabado sea Dios, la salvación que ha sido preparada por Dios para nosotros. Y que pronto se habrá de manifestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, yo lo creo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, iglesia. Gloria a Dios. Durante estas pasadas semanas hemos estado hablando en la iglesia, en esta casa, del Dios maravilloso. De un Dios maravilloso que por medio de maravillas trajo libertad al pueblo de Israel. Trajo libertad a la nación judía que eran esclavos, amén, en Egipto. Y leímos y estudiamos y escuchamos cómo Dios hizo tantas maravillas para que el pueblo de Dios pudiera ser libre. Pero lo más maravilloso de Dios para mí, alabado sea Dios, y en mi vida, es que siendo yo pecador y viviendo yo una vida desordenada y viviendo yo una vida de indiferencia a Dios y a la palabra de Dios, Dios en su misericordia, Dios en su grande amor, alabado sea Dios, hizo todo lo que Él tenía que hacer para poder alcanzarme. Dios hizo grandes cosas para poder alcanzarme a mí y para alcanzarte a ti. Lo primero que hizo Dios para alcanzarnos fue entregar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener hoy salvación, alabado sea Dios. Y Dios sigue haciendo hoy, por medio del Espíritu Santo, todo lo que Dios tiene que hacer para alcanzarte. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Y se habla mucho en las iglesias, y dentro de esas iglesias, esta es una, baja un poquito ahí, que tiene un poco de zoom, de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 2.
Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y esto lo leemos y lo leemos siempre con expectativa. Y lo leemos con gozo y con alegría. Dice Deuteronomio 28, 2, probablemente muchos de ustedes de memoria se lo saben. Amén. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero de lo que no se habla mucho en las iglesias y de lo que no se predica mucho en las iglesias es de lo que dice 13 versículos más adelante. Pero hoy Dios quiere que lo hablemos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos me aman? Pues después que leamos el versículo, siga amándome. Amén. Porque de esto no se habla en las iglesias. Y esta es una escritura que no la usa mucho para comenzar un mensaje. Pero a Dios le ha placido en esta mañana y Dios tiene sus razones que tú y yo escuchemos esta palabra. Alabado sea Dios, porque dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Alabado sea Dios. Y yo creo que toda palabra de Dios es buena para mí. No solamente aquella que suena agradable a nuestros oídos, o a nuestros planes, o a nuestros deseos, o a nuestros propósitos. La Biblia dice que toda palabra de Dios es buena. Y dice el versículo 15 del libro de Deuteronomio 28. Alabados a Dios. Puede ir conmigo ahí. Yo quiero que usted lo busque. Alabados a Dios. Se me olvidó darle los versículos. Me disculpan, hoy tienen que ejercitar lo que Dios les ha dado. Aleluya. Dice el versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero acontecerá, diga pero. Pero. Ese pero es importante. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Alabado sea Dios. Dígale al que está a su lado, algo de Dios te va a alcanzar. Oh, aleluya. ¿Sabe que algo de Dios nos va a alcanzar? Y Job dijo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. ¿Sabe que de Dios vamos a alcanzar algo y en la vida algo de Dios nos va a alcanzar? Nos va a alcanzar su palabra. La palabra de Dios y lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha proferido por su boca, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha declarado, te va a alcanzar. Te puede alcanzar para bendecirte, pero te puede alcanzar para maldición. Entonces eso es algo que tú y yo lo determinamos. Porque Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Oye, Dios te está viendo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! ¡Oh, poderoso es Dios! Entonces, mira qué bueno y qué maravilloso es nuestro Dios. Que hoy a Dios le ha placido, al igual que con el pueblo, traer esto a nuestra consideración. Ve, Dios lo trae a tu consideración. Para que tú y yo determinemos qué es lo que de Dios me va a alcanzar a mí en la vida. Aleluya. Porque algo de Dios me va a alcanzar. Oh, mi alma alaba a Dios. Y Dios lo trae, ¿sabe para qué? Para revelación nuestra. Porque esta palabra, al igual que Deuteronomio 28, alabado sea Dios, donde dice que la bendición de Dios te va a alcanzar. En el versículo 15 dice que si no oyeres la voz de Dios, te va a alcanzar la maldición. Pues entonces yo creo que esto te trae revelación. Te permite ver el macro y no el micro de lo que al hombre le gusta ver. De lo que a nosotros nos gusta ver.
Porque a nosotros nos gusta ver la bendición de Dios. Pero la palabra de Dios llena la tierra, ¿sabe? La palabra de Dios es poderosa y viene dirigida a nuestra vida para hacer conforme a su voluntad. Y Dios trae hoy esta palabra a nuestra vida para revelación. Dios trae esta palabra a nuestra vida para mejor entendimiento de dónde es que estamos hoy nosotros. Un mejor entendimiento de qué y por qué cosas he sido yo alcanzado en la vida. Hoy Dios que prende por medio del Espíritu Santo y de su palabra el GPS espiritual. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado en la iglesia, todo el mundo ha usado el GPS del celular. Yo andaba con Rey, no está aquí hoy Rey, pero estábamos trabajando y me perdí. Ahí en Santurce. Pero yo no soy de Santurce. Iba para un lugar y me tiré por otro lugar que yo creía que iba a llegar y cuando vine a ver estaba perdido. Y le dije a Rey, yo creo que estoy perdido, aquí no es, por aquí no es que vamos a llegar. Me acordé del GPS y prendí el GPS y sale el mapa y sale el globito rojo y te dice dónde tú estás. Pues hoy Dios por medio de su palabra y del Espíritu Santo prende el GPS espiritual para que tú y yo veamos dónde es que estamos parados, a dónde hemos nosotros llegado creyendo que sabíamos a dónde íbamos a llegar. Porque ese es el problema, que nosotros en nuestra soberbia y en nuestra altivez y en nuestra sabiduría humana creemos saber cómo dirigir nuestras vidas para llegar a donde queremos llegar. Y un día nos damos cuenta que no hemos llegado a ningún lugar y que estamos perdidos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Entonces yo te invito y el Espíritu de Dios nos invita en esta mañana a que nos atrevamos a preguntarnos, ¿qué es lo que te ha alcanzado a ti? ¿Te ha alcanzado la bendición de Dios? Es fácil saberlo. La Biblia nos enseña unos principios. Vaya al libro de Proverbios, alabados a Dios. Busque el Proverbios capítulo 10, versículo 22. Oh, gloria a Dios. Hay un propósito de Dios en todo lo que acontece. Y el que yo no le haya dado los versículos, hermanos, hoy tiene un propósito. Y es que usted lo busque en la Biblia. Estaba muy cómodo ahí, lo buscábamos ahí rápido, mirábamos la pantalla. Proverbios 10, versículo 22, aleluya. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios, que es un principio para que tú y yo entendamos y no definas como tú quieres definir lo que es bendición. Porque cada uno de nosotros le damos el significado y la definición que queremos a lo que es bendición. Y ponemos entre paréntesis lo que para ti o para mí es bendición. ¿Y cómo sabes tú que eso que tú tienes ahí, entre los paréntesis de tu vida personal, es bendición para Dios? ¿O es bendición de Dios para ti? La Biblia te enseña. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no es riqueza de dinero. En otros lados te dirán, mira, si ves, tú eres bendecido y si tú eres bendecido se supone que tú estés bien económicamente. Que seas prosperado y que todo te salga bien en tus negocios y que nunca, nunca, nunca tengas necesidad de nada en tu casa. Bueno, eso no es lo que me enseña a mí la Biblia, me perdona, amén, las iglesias de prosperidad. Nada me va a faltar, pero la Biblia me enseña, y el apóstol Pablo dice, en todo he sido enseñado, a vivir en abundancia como a vivir y a padecer escasez. Y en todo tengo contentamiento. Ahí tú sabes qué es lo que viene de Dios. Si no tienes contentamiento en medio de la escasez, es porque es consecuencia de tu vida y de cómo tú estás viviendo y de las cosas que tú haces. Y de que no sales del shopping todos los días y que te compras cuanta cartera y zapatos quieres, hermanas y hermanos.
Amén. Pero hay momentos que Dios nos lleva por desiertos. Como decíamos la semana pasada, el pueblo de Dios en el desierto, Dios no le tiraba filetes miñón del cielo, ni hamburgues, ni molten, ni nada de eso. Era maná lo que había. De parte de Dios, fíjate, el maná venía ¿de quién? ¿De quién, Ani? De Dios. Pero ¿sabe qué? El maná era bueno para aquel pueblo. Tenía todo lo que tenía que tener para que aquel pueblo fuera sustentado y alimentado, y usted lo puede creer. Porque Dios nos da lo que hace mucho tiempo predicamos en esta iglesia, no lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que necesitamos. Lo que Dios sabe que tú y yo necesitamos. Porque muchas veces cerramos en lo que pensamos que nosotros necesitamos. Y Dios nos tiene que hacer entender, eso no es lo que tú necesitas, ese o esa no es la que tú necesitas. Tú piensas que es Él, pero no es Él, es otro. ¿Cuántos dicen amén? No es ella, es otra. Antes de yo casarme con la pastora, yo decía que esa no era. No, yo decía que esa no era. Yo decía, Señor, ¿será esa? Pero esa era. Y Dios me convenció de que esa era. Y hoy, 17 años después, estoy convencido de que esa era. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Qué bueno cuando nosotros nos podemos dejar conducir por Dios. Amén. Y no permitir que la altivez, la soberbia, el falso pensamiento que tenemos de nosotros mismos, el concepto equivocado que tenemos de nosotros mismos, nos engañe. Nos engañe. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero la Biblia me da un principio, que es Proverbios 10:22, que me enseña a mí qué es lo que me ha alcanzado. ¿De verdad que te ha alcanzado la bendición de Dios? Pues si te ha alcanzado la bendición de Dios, se supone que esa bendición que tú dices que estás viviendo no te aflige, no te entristece, no te hace estar frustrado, no te aparta de Dios ni te aleja de Dios. Porque si te aparta de Dios y te aleja de Dios, no te está enriqueciendo. Aleluya. La Biblia me da principios para yo saber qué me ha alcanzado. O me ha alcanzado tal vez la consecuencia de no oír y de no obedecer a la voz de Dios. Hay otro principio que también nos enseña la Biblia, está en Jeremías, capítulo 17, vaya al versículo 9. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Jeremías 17, 9. Gloria a Dios. Esto también es un principio. La palabra de Dios está llena de principios de vida. Principios que son leyes. Los principios son leyes de Dios. Es sabiduría de Dios revelada al hombre. Y la Biblia dice, y yo estoy en lo personal convencido de esto. Y es mi oración como pastor que el Espíritu Santo de Dios convenza a la iglesia de lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en Jeremías 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso. ¿Lo conocerás tú? ¿Estarás tú cuando dice, ¿quién lo conocerá? ¿Estaremos nosotros conscientes de que el corazón nos puede engañar? Déjala, que ella está alabando a Dios. Usted alabe a Dios también. Eso no va a impedir que usted escuche la palabra. Amén, gloria a Dios. Ella está aquí para alabar a Dios y escuchar la palabra igual que todos nosotros. Así que usted preste atención a Dios y a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Que nos dice, ¿estás seguro que estás donde quiero que tú estés?
dice el Señor, y te dice el Señor, ¿estás seguro de que tú estás donde yo quiero que tú estés? Alabado sea Dios, aleluya. Y no cometamos el mismo error que cometemos siempre. No acomodemos la palabra a nuestra conveniencia. No acomodes la escritura para justificar lo que tú quieres. Y permitamos que la palabra de Dios nos hable. Que la palabra de Dios nos corrija si nos tiene que corregir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Aunque no te conforte la palabra, y aunque lo que estés escuchando no conforte, alabado sea Dios, tus emociones o tus sentimientos, eso no quiere decir que no es la palabra de Dios. Porque la palabra no viene dirigida para confortar nuestras emociones ni nuestros sentimientos y mucho menos los deseos de nuestro corazón. La palabra de Dios viene dirigida a corregir lo que Dios tiene que corregir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero, oiga bien, diga pero. Ah, qué buenos son los peros. Pero cuando nuestro corazón y cuando nuestra vida está alineada, diga alineada. Cuando tu vida está alineada con el plan de Dios. Cuando tu vida está alineada con el propósito de Dios. La Biblia nos habla en el libro del profeta Amós. ¿Sabe qué dice? Que Dios tiene una plomada. Y Dios le revela al profeta en el capítulo 7 y el profeta ve a Dios con una plomada. Dios le dice, ¿qué tú ves? Yo veo una plomada y Dios le dice, yo pongo plomada sobre mi pueblo para ver si mi pueblo está alineado con mi plan y con mi propósito. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. El otro es el genio de la lámpara de Aladino. Ese no es Dios. Pero muchos le sirven al genio de la lámpara de Aladino. Que lo que habla y dice es lo que conforta sus emociones, sus sentimientos, sus planes y sus deseos. Pero no el propósito de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? ¿Cuántos están todavía a este momento convencidos de que Dios los trajo aquí hoy para escuchar la palabra? Aleluya. Cuando mi vida está alineada con el plan de Dios y no con el mío, con el propósito de Dios y no con el mío, alabado sea Dios, entonces también la palabra de Dios nos va a fortalecer en medio de las adversidades. Cuando mi vida está alineada con Dios, entonces la palabra de Dios también me va a consolar a mí en medio de la prueba. Y yo voy a saber que mi vida está alineada con Dios, porque aunque estoy en medio de la prueba, tengo consuelo de Dios. Tengo paz y la paz de Dios me rodea. Tengo seguridad, tengo certeza, alabado sea Dios. Y siento que estoy parado sobre una roca, aún en medio de una tormenta. Porque mi vida y mis planes y mis propósitos están alineados con la voluntad perfecta de Dios. No me he desviado, como decíamos la semana pasada, ni a la izquierda ni a la derecha. Estoy ahí donde Dios quiere que yo esté. Por eso hemos predicado y se predica aquí, se predica en todas las iglesias, donde se predica con responsabilidad. Todo plan y deseo de tu vida, tú primero preséntalo delante de Dios. No comiences a buscarlo en tu propia voluntad. Hay cosas que vienen a nuestro corazón, cosas que queremos hacer, planes que queremos desarrollar y los arrancamos a hacer sin ir a consultar con Dios si de verdad esa es la voluntad de Dios. Si ese es el plan de Dios, si ese es el propósito de Dios para mi vida. Puede que no sea el plan de Dios, puede que sea el deseo de tu corazón. Pero que mucho le huimos a eso.
No nos gusta ir delante de Dios para consultarle a Dios lo que queremos hacer. Lo queremos hacer y punto. Y pretendemos que Dios nos ayude a alcanzarlo. Mi alma alaba a Dios. Muchas veces pienso y medito y reflexiono cuánto conocemos nosotros realmente a Dios. No importa cuántos años usted lleva en el Evangelio. ¿Cuánto has conocido realmente tú el carácter de Dios? ¿Conoces al Dios al que sirves? ¿Permite que el Espíritu Santo de Dios te revele al Dios al que tú estás sirviendo? Dios no es una marioneta del hombre. Dios no es algo que el hombre va a utilizar como un instrumento para alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar en la vida. Nosotros podremos alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos porque Dios te ama. Y porque Dios dice que mis pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal. Para darte el fin de lo que tú esperas, pero de lo que tú esperas que es conforme a mi plan y a mi propósito. Si se salió del plan y del propósito de Dios, vas a trabajar y vas a luchar y no lo vas a alcanzar. Y si los alcanza, no va a ser de bendición, no va a enriquecer tu vida. Junto con eso vendrá aflicción. Junto con eso vendrá tristeza. El GPS de Dios está prendido hoy. ¿Dónde estamos nosotros? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos redarguya. Dejemos que la palabra de Dios nos corrija. Si nos tiene que corregir. Y nos conforte. Amén. Si nos va a confortar. Pero que enderece lo que está torcido si lo tiene que enderezar. Corrígete, dice el Señor, para que no se aparte de ti mi alma. La presencia de Dios, la gloria de Dios, la autoridad de Dios, las promesas de Dios se apartan del creyente que no quiere y no permite que el Espíritu Santo corrija. Y que no permite que Dios trabaje, que el alfarero dé forma a la vasija. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, aleluya. La palabra de Dios será fortaleza en medio de la adversidad y nos consolará en medio de la prueba. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. En el versículo 12, vamos a ver qué es lo que es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Cuando llegue ahí, diga amén. Hebreos 4, versículo 12. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios es cortante, aleluya. Más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir. Oye, eso duele. ¿Verdad que sí? Hasta partir. Porque Dios está dispuesto a partir si tiene que partir para poder sanar y para poder restaurar. Y lo va a hacer por medio de su palabra. Aleluya. Para partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que es el alma? El asiento de las emociones, de los deseos del hombre. Ahí está todo en el alma. Aleluya. Para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de Dios. Eso es la palabra de Dios. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos, y dice la Biblia, al que tenemos que dar cuentas.
Porque la vida tuya te la dio Dios. Y la vida mía me la dio Dios. Por eso es que entiendo y digo que yo conozco la misericordia de Dios, porque con la vida que Dios me dio, yo vivía indiferente a Dios. Con la vida que Dios me dio, alabado sea Dios, yo la estaba destruyendo. Y no era mía, me la dio Dios. Y no tienes que ser un adicto a droga, ni tienes que ser un alcohólico para estar destruyendo la vida que Dios te dio. Hay muchas maneras en que destruimos la vida que Dios nos dio. Deje que el Espíritu de Dios nos hable hoy, en esta mañana, amado hermano. Gloria a Dios. Vaya al libro de Jeremías. La palabra de Dios es espada, de dos filos que penetra. Pero dice Jeremías capítulo 15, alabado sea Dios, aleluya. Ahora viene el bálsamo de Dios. Amén. Esta sí, pastor, esta no me va a gustar entonces. Jeremías 15, versículo 16. Porque esto también es la palabra de Dios, aleluya. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Oye, come la palabra de Dios. ¿Te suene agradable o no le suene agradable a tu humanidad? Come la palabra de Dios. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Aleluya. Pero es importante, iglesia, que tú y yo permitamos que la palabra de Dios nos alcance si queremos que en alguna manera ser alcanzado por la bendición de Dios. Si queremos que Dios nos alcance, Mildred. Si queremos que Dios nos alcance, es necesario que tú permitas que la palabra de Dios te alcance. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque yo quiero decirte algo en esta mañana, iglesia. No importa quién seas tú. Oiga bien. Porque muchas veces no, pero es que usted no sabe quién soy yo, pastor. You don't know where I come from. Usted no sabe dónde yo estoy o a qué nivel estoy, porque hay gente que está a niveles, ¿sabe? Son los nivelados. Yo no sé dónde salen tantos términos dentro de las iglesias que yo no los veo en la Biblia. Hay gente que están nivelados, en otro nivel. Al Dios que yo le sirvo es el Dios que dice la Biblia que ante sus ojos todos somos ¿qué? Iguales. Tengas el doctorado en divinidad o lo que tengas es el Instituto BOA, Biblia, oración y ayuno. Delante de Dios somos iguales. Amén. Así que, como decía papi, a otro perro con ese hueso. Uy, eso no se dice en la iglesia. Aleluya. Ante Dios todos somos iguales. Y no importa quién tú creas ser, no importa la opinión que tengas de nosotros, no importa tus títulos, no importa tus habilidades, no importa tus posibilidades, alabado sea Dios, no importa lo que tú creas tener, las consecuencias de nuestro estilo de vida y las determinaciones que nosotros tomamos nos van a alcanzar. Y ese es el mensaje de Dios hoy para ti, iglesia. Que tus determinaciones, si se salen del plan de Dios, te va a alcanzar la maldición. Pero si determinas obedecer a Dios y a la palabra de Dios, la Biblia dice que la bendición de Dios te alcanzará. Y vendrán sobre ti también. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Entonces yo creo que sería bueno, amado hermano, que permitamos y no resistamos que nos alcance la palabra de Dios.
Permite que la palabra de Dios te alcance y no la resista, alabado sea Dios. Si permitimos, aleluya, y lo deseamos y la anhelamos, esta te va a alcanzar y la palabra de Dios sanará, la palabra de Dios confortará, la palabra de Dios restaurará, alabado sea Dios, y la palabra de Dios te dará nuevas fuerzas. Deja que la palabra de Dios te alcance. Aleluya. El propósito de Dios es que nos convirtamos. Ese es el mensaje de la iglesia. Y es el mensaje que tampoco se predica en la iglesia. En la iglesia no se predica nada de conversión. Pero ese es el propósito del evangelio. Conversión del hombre. Conversión de tu vida y de mi vida. Que demos media vuelta a los estilos de vida que estábamos viviendo y a la forma de pensamiento que teníamos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Jeremías, ahí mismo, varios capítulos antes, el capítulo 15. Aleluya. Busque el versículo 19, capítulo 15. Así te dice el Señor, iglesia. ¿Cuántos son iglesia hoy? Levante la mano. Si tú le has entregado tu corazón a Jesucristo, tú eres iglesia. Si no le has entregado el corazón a Jesucristo, usted no es iglesia. Pero Dios quiere que seas iglesia. Dios quiere que seas parte del cuerpo. Él quiere que tú y yo seamos lavados por la sangre. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si yo voy a estar delante de Jehová, eso quiere decir, Pedro, que Jehová está detrás de mí. Él es mi retaguardia, amado hermano. A mí nada me va a tocar, porque yo estoy, oye, camina al frente mío. Camina al frente mío. Que yo voy detrás de ti. Aleluya. Oh, qué bueno es Dios. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Pero dice el Señor, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás entonces como mi boca, como mi palabra. Aleluya. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero, diga pero de nuevo. Si lo resistimos, como quiera, te atravesará su palabra. Si resistes a Dios y la palabra de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios, como quiera serás atravesado por su espada, aleluya. Que parte, que es como el fuego que quema, aleluya. La palabra de Dios, vaya conmigo a Jeremías 23, ahí mismo el libro del profeta 23. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que hoy tú conozcas en plenitud lo que es y de lo que es capaz la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es la de tu amigo, no es la de tu mentor, no es la de tu consejero, no es la de... Ponga ahí a quien usted quiera. Porque es que todo el mundo tiene un mentor, un consejero. Yo como pastor podré dar una consejería si la iglesia me solicita una consejería. Pero yo creo que un hijo de Dios, uno que tiene a Dios, uno que sabe al Dios que le sirve, puede decir como el salmista, si a Dios tengo en los cielos, nada necesito yo en la tierra. Porque uno que tiene conexión con Dios, lo que pasa es que si tú no tienes conexión con el Padre, tú no tienes conexión arriba, de arriba no viene nada para ti, entonces tú tienes que buscar algo acá abajo. Pero cuando eres un hijo de Dios que vives en comunión con Dios y tienes conexión con la fuente que viene de arriba, tú sabes que tu consejo viene de Dios. Y que Dios tiene lo que tú necesitas. Alabado sea Dios, aleluya.
Oh, gloria a Dios. Jeremías capítulo, dije, 23, vaya al versículo 29, alabado sea Dios. Dice ahí, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, aleluya, oh gloria a Dios, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántos son piedras? No, no levante la mano. Porque la palabra de Dios es como fuego que quema. Pero dice la Biblia que es como martillo que quebranta la piedra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. David estaba consciente de la omnipresencia de Dios. David estaba consciente de la omnisciencia de Dios. Y dice David en el Salmo 139, yo quiero que vayas conmigo ahí. Salmo 139, aleluya. Qué bueno es predicar con la palabra, ¿verdad? Así es que debemos de predicar con la palabra. 139, aleluya. Vaya conmigo al versículo 7. Porque esto es bueno que tú y yo lo entendamos. Dios está en todo lugar. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Y la palabra de Dios, por si acaso tú dices, bueno, yo para esta iglesia no vengo más entonces. Me voy para otra iglesia donde lo que hablen sea fiesta culé. Donde haya un bailecito todo el tiempo y una fiesta todo el tiempo y, ya es que me gusta a mí. Donde todo es gozo, prosperidad, palabras que me alegra y que me motiva. Ahí es que yo quiero estar. ¿Sabe qué? La Biblia dice, y el salmista dice, y David dice, consciente de eso, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Aleluya. Si tomare las alas del alba y habitar en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque la palabra de Dios nos va a alcanzar como quiera. En todo momento y en todo lugar. Dios y lo que Dios ha proclamado te va a alcanzar. ¿Qué quieres tú que te alcance de Dios? Porque el título del mensaje es algo de Dios me va a alcanzar. Tú y yo determinamos qué nos va a alcanzar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué consecuencias o qué bendición de Dios me va a alcanzar? Sería bueno que hoy tú y yo escuchemos y dejemos de resistir a Dios, aleluya. Nuestra religiosidad solo te complace a ti. La religiosidad que muchas veces nosotros queremos, con la que andamos por ahí, solamente nos complace a nosotros. Y solamente podrá engañar al que no tiene conocimiento de Dios, ni entendimiento de Dios, ni revelación de Dios. Pero al que tiene conocimiento, entendimiento de Dios y de la palabra de Dios, la religiosidad nuestra no lo va a engañar. Y mucho menos va a engañar a Dios. No es cuestión de que andemos por ahí aparentando ser lo que no somos. Aparentando tener lo que no tenemos. No tienes paz, no tienes paz. No tienes gozo, no tienes gozo. Aunque andes por ahí mondado de aquí a acá, todo el mundo que tiene a Dios y conoce a Dios va a ver que tú no tienes paz, que tú no tienes gozo, que falta algo en tu vida. Y eso que falta es que estemos conforme a la plomada de Dios. Porque si estamos conforme al plan de Dios y al propósito de Dios, tú vas a tener contentamiento. Hay gente que yo los veo que están pasando pruebas y situaciones y yo veo en su rostro una paz que me redarguye a mí.
una paz que me inunda, una paz y un gozo que yo digo, wow, está esperando en Dios. Yo lo puedo ver. Gente, aún en esta iglesia, que están pasando por situaciones con su familia, con sus hijos, y usted ve un rostro de alguien llena de Dios, llena de esperanza, llena de confianza, porque sabe el Dios al que hemos creído. ¿Verdad, hermanita? ¿Cuánto hace que tu hijo está en el hospital? ¿Ah? 4 meses. Y cuando se lo quiere llevar, le dice, no, pasan cosas y no me lo puedo llevar. Pero me dice, yo estoy confiando en Dios, pastor. Dios sabe todas las cosas. Yo descanso en Dios. ¿Cuánto le alaban a Dios? Eso pasa cuando tenemos confianza, cuando tenemos certeza y cuando le hemos creído a Dios. Porque Dios es fiel. El Dios al que le sirvo es fiel. Él no es como el hombre que me dice y me promete y no hace. No, Dios cumple lo que promete. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero Dios nos ama, iglesia. Y hoy te trajo a su casa. Y nos da la oportunidad de hacer cambiar para bien y no para mal lo que está por venir. Lo que pasa es que todavía tú y yo estamos aquí. Y hay cosas que están por venir. ¿Qué va a venir? Hoy tú y yo lo determinamos. ¿Qué está por venir para mi vida, Dios? Tú lo sabes, pero aquí estoy yo. Y quiero estar donde tú quieres que yo esté. Y cuando digo donde tú quieres que yo esté, no me refiero a iglesia. Me refiero a voluntad de Dios. A plan de Dios. A propósito de Dios. No, vuelvo y recalco en esto, amado hermano, porque Dios y el Espíritu de Dios me inquietó ayer. No es el propósito tuyo. No es lo que tú crees que es bueno. No es lo que tú crees que te va a ayudar. No es lo que tú crees que tú vas a poder hacer y vas a alcanzar. Es si eso está en el plan de Dios. Porque hemos metido la pata muchas veces en la vida. Y seguimos tropezando con la misma piedra. Porque seguimos haciendo y moviéndonos sin discernimiento y sin buscar dirección de Dios. Y damos pasos en la vida inciertos y nos vamos y nos escocotamos. Y de ahí Dios en la misericordia nos levanta y volvemos a caminar y volvemos y nos escocotamos. Y seguimos escocotándonos porque no nos hemos detenido y le hemos dicho a Dios, Dios dime qué es lo que tú quieres para mí. No quiero seguir yo buscando como ciego, tocando y palpando a ver si logro alcanzar algo. Ya Dios tiene preparado, amado. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Lo que tú quieres alcanzar, lo que es bueno para ti, ya Dios lo ha preparado, ya Dios lo ha dispuesto. Deja que el tiempo de Dios, deja que el momento de Dios te lleve a eso. No pretendas tú y yo buscarlo y alcanzarlo por nuestra propia voluntad y por nuestra propia fuerza, porque nos vamos a volver a escocotar en la vida. Y todo depende de ti. El que tenga fe crea, porque la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso quiere decir que Deuteronomio 28:2 no pasará. Pero también quiere decir que Deuteronomio 28:15 no pasará. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? ¿Qué queremos que nos alcance? ¿La bendición de Dios? ¿O que venga sobre tu vida lo que no deseas? Eso tú y yo lo determinamos. Y yo tengo que reconocer una vez más lo bueno y lo maravilloso que es nuestro Dios. Que una vez más en su misericordia y en su gracia nos trae a su casa para que escuchemos su palabra. Alabado sea Dios. Yo quiero pedirte, iglesia, que te pongas de pie.
Y cierra tus ojos e inclina tu rostro. La misericordia y el amor de Dios para con nosotros, que nos trae una vez más a su casa y nos permite, Dios por medio del Espíritu Santo, ver dónde nosotros estamos parados y qué es lo que realmente me ha alcanzado a mí. ¿Me alcanzó la bendición de Dios o me alcanzó las consecuencias de mi desobediencia? Y cuando la Biblia dice, si desobedecieres los mandamientos y la palabra que Dios te da, yo quiero decirte que el propósito y el plan de Dios para tu vida también es mandamiento de Dios. Ah, pastor, pero yo no miento, yo no robo, yo no soy adúltero, yo no mato a nadie, yo no digo mentira, pero no estás caminando en el plan y en el propósito de Dios. Estás caminando en tu propio propósito y en tu propio plan. Aleluya. Dios es bueno y en su misericordia una vez más nos habla. Pero cuando la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan en nuestra vida, la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan para que tú y yo nos humillemos en su presencia. Ese es el propósito de gracia. Ese es el propósito de misericordia, que el hombre pueda aprender a humillarse ante esa gracia, ante ese favor inmerecido de Dios, ante esa misericordia de Dios, ante una extensión una vez más de Dios. Por alcanzarte, déjate alcanzar por Dios. Deja que la palabra de Dios te alcance. Deja que el Dios que saca del hoyo tu vida te saque del hoyo. ¿Cómo Dios me saca del hoyo? Cuando yo pongo mi vida delante de Él y le digo, no mi deseo, no mi plan, no mi propósito, sino tu perfecta voluntad. Mañana el altar está abierto. En esta mañana Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios ha hablado a la iglesia. Y el Espíritu de Dios te habla hoy y te dice una vez más: yo tengo un plan y un propósito contigo. Tengo un plan y un propósito contigo. Y mis pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué quieres tú que te alcance? ¿Qué quieres tú que te alcance? Te dice Dios. ¿Qué quieres tú que te alcance? Dice el Señor en esta mañana. ¿Quieres que te alcance la bendición o quieres que sobre tu vida vengan las consecuencias de caminar en tu propia voluntad? ¿Quieres que te alcance la bendición por oír mi palabra o quieres que te alcance las consecuencias por oír la voz de tu corazón? Y de caminar en tus propósitos y en tus deseos. Dios está aquí hoy. Y la palabra de Dios está aquí hoy moviéndose en medio de la vida de todos los que estamos aquí en esta mañana. ¿Cuántos van a responder a Dios? ¿Cuántos le dicen a Dios amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen, Señor, amén? Oh Dios, amén, amén, amén. Que así sea, que así sea, que así sea, conforme a tu voluntad. Que así sea, Señor, en mi vida, conforme a tu plan. Que así sea, Señor, en mi vida, porque yo sé que tú eres Dios. Y que para ti no hay nada, nada, nada imposible. No hay nada que yo no pueda alcanzar y que tú no alcances por mí. Prefiero que tú lo alcances para mí. Yo quiero que Dios lo alcance, no lo quiero alcanzar Dios. Yo quiero que Dios lo traiga, no lo quiero ir a buscar. Porque si Dios lo va a traer, ¿por qué yo lo tengo que ir a buscar? Si Dios me lo va a dar, ¿por qué yo tengo que ir a buscarlo? Si Dios me lo va a dar. Todo llega en el tiempo de Dios. Porque hay un cairo de Dios, hay un tiempo de Dios. Y no tardará el Señor. No tardará el Señor. Y el altar de Dios está abierto. Y la gracia de Dios y el amor de Dios se extienden una vez más para que tú y yo nos humillemos en la presencia de Dios. Porque toda palabra de Dios es buena para mí. Toda palabra de Dios es buena para mí. Señor, yo te doy gracias.
y ya no tienes ganas de luchar.